Mira, el Chapo Guzmán se les escapó. No, mi pollo, el Chapo Guzmán, lo sacaron de la cárcel. Tiene Se 10. escapó. ¿De dónde? Se escapó. ¿Pero de dónde? ¿De dónde lo Ahí en tenían? México. En México lo tenían una cárcel de esta seguridad y hicieron con un taladro, hicieron un 30 metros donde estaba adentro y ahí lo sacaron. Exactamente en la mera celda donde estaba el cayó de la tele y ahí se lo llevaron. Ellos mismos fueron. Qué va. Bueno, hermanos. Está dando, Hoy es- no sé si son 20 millones de dólares en México, porque lo capturaron. No, Ok. Hoy es 12. domingo 12 de julio 2015. Tenemos otra. Y 15. tenemos el tema número 10. Este sería el tema número 10. Estamos hablando sobre la serie de los dones del Espíritu Santo, ¿Qué es? ¿verdad? Y el tema de hoy es el tema número 10. Los dones del Espíritu. Hoy vamos a hablar del don de lenguas y del don de hablar e interpretación de lenguas. Ayer comentaba con los hermanos después de que tuvimos el ayuno que es un tema muy extenso y que por ser tan extenso difícilmente lo podamos cubrir en una sola, un solo mensaje. Don de lenguas e interpretación de lengua. Este don, ¿verdad? Ya que es uno de los dones del Espíritu Santo más tergiversados en su uso, en su operación, en sus puntos de vista, en sus manifestaciones, es necesario que lo identifiquemos de una manera clara, que podamos tener un concepto claro de qué es, en qué consiste, ¿verdad? Y qué es lo que la Biblia realmente nos dice sobre el don de lenguas. Porque a veces nosotros, muchas veces, como les decía la vez pasada, tenemos una tradición cristiana que es la que gobierna más bien. En vez de hacer caso a la Biblia, hacemos caso a lo que nos han enseñado acerca de la Biblia. Esto muchas veces causa errores y caemos en herejías y caemos en problemas. La idea de hacerlo hoy de esta manera es que usted, si tiene alguna pregunta, pregunte, porque vamos a hablar, ¿verdad?, de varios aspectos que son importantes en el don de lengua. Primero, no podemos olvidar que cuando hablamos del don de lengua, generalmente, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Cuando hablamos del don de lenguas, la gente que cuando habla de las lenguas, generalmente, ¿de qué está hablando? A ver. No es que tú eres muy nuevo, pero hay otra gente que ya está en otras congregaciones. Generalmente, Sí, cuando la hay- gente habla en lengua, ¿de qué está hablando? Hay una confusión porque todo el mundo interpreta que el hablar en lengua, yo personalmente le llamo jerigonza, ¿verdad? Y empiezan a hablar en un lenguaje, digamos, que no se comprende lo que está diciendo. Ok, pero en el ámbito cristiano, cuando la gente Para habla alabar a Dios. según- de hablar en lengua, generalmente está hablando de qué evento. Es una revelación por medio Del bautismo. del El bautismo. bautismo del Espíritu Santo. Muy bien también, hermana Lilia. Generalmente la gente asocia el hablar en lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora sí ya se acuerdan, Claro, ¿verdad? ya lo tenemos. Generalmente la gente lo hace así. Dice que ser bautizado por el Espíritu Santo va acompañado de hablar en lengua. Sí, porque lo asocian cuando descendió en el Pentecostés, por eso es que lo asocian, porque cuando descendió hablaban en diferentes lenguas, pues, Ok. entonces por eso es que... Por eso, al hablar del don de lenguas, no quise pasar por alto a hablar de este tema que no lo hemos hablado en la Y iglesia. ahí hasta el tengo la día de hoy. primera pregunta, Diga. para que tengamos un punto de partida, porque ahorita que mencioné el tema, yo personalmente siempre he asociado el hablar en lengua a justamente ese evento de la primera iglesia donde descendió el Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿el hablar en lengua está desde el Antiguo Testamento o realmente empieza a partir de ese evento? Bueno, el hermano plantea una pregunta que es importante considerar. ¿Hay algún registro en el Antiguo Testamento donde se habla de las lenguas? Sí, hay uno. Bueno, yo... Pero no fue uno, pero no fue un evento que fue como una medida de un beneficio para el hombre, sino fue un juicio para el hombre. ¿Cuándo fue? La Torre de Babel. La Torre de Babel, ¿sí? Ahora, los hombres hablaron otros idiomas, ciertamente. Sí, pero ahí fue que hablaron. Ahí fue donde Hubo se... confusión. Ahí fue ok. la confusión. Entonces, tenemos que ver algo muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de las lenguas, ¿verdad? Lo que el hermano preguntaba era si había en el Antiguo Testamento alguna vez. Bueno, la única vez donde una persona habló idiomas diferentes a los que había manejado desde el principio, de que había aprendido, fue en Babel. Y fue
como un juicio de parte de Dios, porque estaban determinados ¿a qué? A subir hasta el cielo con la torre, ¿verdad? Entonces Dios vio la determinación y los juzgó de esta manera. Ahora, en el Nuevo Testamento realmente cómodo empieza en Pentecostés y vamos a partir de ahí, porque cuando hablamos de las lenguas no podemos pasar por alto el inicio. En el Antiguo Testamento no fue el don del Espíritu Santo ni una sombra como algo virtuoso, porque de hecho que no tiene ninguna... Fue para confusión. Fue para confusión, fue para juicio, más que todo juicio. Porque no se entendían directamente. Así Una es. pregunta, solo porque yo solo me acuerdo de un evento, pero para que usted me lo confirme. A ver. Que no sé si fue Samuel cuando venía viendo de Saúl, cuando ya había sido ungido rey. Me parece que cuando pasó por cierto lugar estaban... le dijeron anda allá y ahí yo no sé si fue Samuel o Saúl porque a veces los confundo, y entonces cuando llegó ahí estaban todos los profetas reunidos y había una gran cantidad de profetas y empezaron a entrar en trance, dice yo, lo digo en trance, pero la frase en la Biblia es otra, pero como entrar en trance y danzaban, y no recuerdo si ahí estaban Profetizaban, era lo que decía ahí. Profetizaban. Ahora, solo para dejarles esto y empezar en el tema, cuando hablamos de escuelas de profetas no es que se les enseñaba a profetizar, Sí. no, la escuela de profetas eran los lugares que se habían establecido, de hecho que Samuel fue el precursor de esto, que se habían establecido para que las personas que tenían ese lineamiento pudieran entrenarse en el conocimiento de la palabra. Sí. Así que una escuela de profetas era un lugar donde las personas aprendían la Biblia. En ese momento, ¿verdad? La Torá y los libros en el caso de Josué también, ¿verdad? Porque estaban en el tiempo de los jueces primero, ¿verdad? Y ya llegó primero Samuel después. Entonces, cuando hablamos de profetizar, era, como habíamos hablado, de la revelación que viene de parte de Dios, que tiene que ser comunicado al hombre, ¿verdad? Sí. Ese podría ser una sombra, pero del don de profecía, no del don de lengua. Correcto. Así que vamos a ver que en la Biblia se refiere a este evento como el bautismo del Espíritu Santo. Exacto. ¿A qué evento? Al evento del Pentecostés. ¿Qué sucedió en Pentecostés? ¿Verdad? Porque de ahí tenemos que partir, esta debe ser la idea original de la que tenemos que partir. Primero, que el libro de Hechos es un libro que es de transición entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que lo que se enseña en Hechos, que puede ser doctrinal, tiene que estar también revelado o refutado o rebatido, ¿verdad? En las epístolas, que son del Nuevo Testamento. Si está en Hechos y no tiene ninguna secuencia en las epístolas o nada que indique, ciertamente era algo transitorio, algo circunstancial. Cuando usted mira una doctrina, usted tiene que ver que tiene que haber suficiente contenido para que usted la pueda guardar, para que usted la pueda obedecer. Si no caemos en el error, por ejemplo, de los pañitos ungidos, que una vez, por una circunstancia, se utilizaron unos pañitos y muchos hasta el día de hoy creen que los pañitos se pueden ungir y con eso la gente se sana. Y hacen una doctrina. Lo peor es que dicen que si usted se opone a eso puede caer en maldición de parte de Dios, y entonces le estamos añadiendo a la Biblia. Pero en la Biblia este evento del Pentecostés es conocido como el evento del bautismo del Espíritu Santo. Primero que nada, recordemos que Jesucristo había anunciado, Iba a decir que me daría el consolador. así es, Jesucristo había anunciado de que Él iba a subir al cielo y iba a estar a la diestra del Padre. Pero cuando Él se fuera, dice la Biblia que Él enviaría a un consolador. La palabra consolador aquí es paracleto, ya lo hemos visto. Uno de los mismos. Uno del mismo tipo, uno de la misma clase. Quiere decir que otro que obrara de la misma manera que Él obraba, enseñándoles. Yo hablaba con Mirna en el discipulado, precisamente de esto que les enseñaba. Y vamos a ir a Juan 16:7. Y el que lo tiene lo lee con voz de trompeta. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero yo digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Bueno, Padre, de aquí en adelante queremos pedirte que nos sigas guiando en este mensaje, que nos sigas guiando en este estudio, para que podamos entender tu palabra, poder ponerla por obra y que pueda de una manera clara, Padre, enseñarnos esta verdad para que cada uno de nosotros tome su parte, Señor. Te damos gracias en esta mañana, gracias por este precioso clima, esperando que obres en nuestra mente, porque tenemos cada uno de nosotros la unción del Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces dice, yo os enviaré a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré. Así que, ¿qué es lo que está relatando en Hechos capítulo 2, que es donde vamos a estar desarrollando todo este estudio de esta mañana? Es la promesa cumplida el día de Pentecostés. Así que vayamos a Hechos capítulo 2 y de ahí vamos a partir y vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó ese día. Porque lo que queremos es interpretar la Biblia a la luz de la misma Escritura. ¿Verdad? Hechos 2. Veamos los primeros 4 versículos y luego vamos a ir desglosándolo, porque Hechos capítulo 2 creo que tiene 16, 13 versículos son los que vamos a ver hoy. Dice, Hechos, del 1 al 4. Capítulo 2, del 1 al 4. ¿Quién lo tiene a mano? Que lo lea. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ajá. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, detengámonos ahí. En el versículo, veamos los eventos. Cuando llegó el día de Pentecostés, el Pentecostés era una de las 3 fiestas judías, ¿verdad? Se relacionaba con el tiempo de la cosecha, ¿verdad? Sí. Estaban todos unánimes juntos. Jesucristo les había dicho que subieran a Jerusalén, y que fueran a un lugar donde estuvieran juntos, y estaban orando, estaban juntos, unánimes, ¿verdad? Ayer me decía un pastor, hermano, es que muchas veces tenemos la idea de la unidad muy equivocada. Pensamos que estar unidos es estar todos en un solo lugar, cuando es estar todos de acuerdo, ¿verdad? Nosotros podemos estar hoy aquí, pero y no estamos unidos, tal vez. Estamos aquí, pero si estamos en el mismo sentir, entonces sí estamos unidos. Y eso es lo que Dios procura. Así es como fluye realmente. Por ejemplo, hay personas que no están aquí porque no están unidos. Son allegados a la iglesia, pero no son miembros de la iglesia porque no han dejado que de repente estemos en el mismo sentir. Hay otros que no están porque tampoco pueden, va por el caso de enfermedad o la distancia, pero la mayoría, usted siempre va a echar de ver que van caminando en una misma dirección, ¿verdad? Cuando van caminando en una dirección, el pastor sabe cuáles son las ovejas que lo siguen, porque cuando mira una que anda por allá, ¿verdad? Anda rodeando. Anda un poco equivocada. Y a veces, como les digo, estamos en un mismo lugar, porque ahí habían 120 personas, pero estaban unánimes. Y qué lindo, porque la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque qué feo es habitar juntos en discordia. Imagínese usted en su casa. Nunca la comida sabe tan rica como cuando está bien con la jefa. O no, así esté un poco fea, uno dice, qué rico siente uno. Lo bonito de esa escena, yo siempre me gusta verla en película, ¿verdad? Es que antes, Pedro, si no me equivoco, había tenido en la iglesia como 3.000 personas. No, fue más después. Fue más después. Sí, ya vamos a llegar a eso. Porque digo, ahí eran 120, eran relativamente pocas, entre comillas, considerando todos los que habían andado juntos, pero si eran pocos, eran considerando los unánimes. Exacto. Eran los unánimes. Esos, oiga bien, cualquiera diría que el ministerio de Cristo en nuestros días, cualquiera diría en el evangelismo normal de hoy en día,
que fue un fracaso, porque después de 3 años, Solo sanar 120. tanta gente, hacer tantos milagros, y al final solo eran 120. Pero es que llamaron los allegados a él. Ah, Pero y es que- eran los y unánimes, yo me imagino, ¿va? Yo quiero creer que dentro de esos 120 andaba aquel leproso que lo sanó y volvió, porque Él eso se le sacó los demonios. daban algunos de esos. Ciego, le ¿Verdad? quitó la enfermedad y le... Porque dice que creyeron, El tuyo. dice que creyeron, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Ahora, de repente vino del cielo un estruendo, y ojo, que nosotros cuando interpretamos la Biblia, los que están estudiando hermenéutica saben, hay figuras, hay símiles, hay metáforas y todo esto, porque es un idioma escrito, pero dice, y vino del cielo un estruendo como de un, como, ya estamos hablando que es una comparación, Era como una figurativa, de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas Como de fuego. repartidas, otra vez, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, quiero que ustedes, si trajo donde apuntar, apunte esto. Esta palabra llenos, de llenarse, Lleno. sí, llenos, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esta palabra llenos viene del griego pletzo. Pletzo, P-L-E es la pronunciación, ¿vale? La escritura es diferente. Pletzo. Pletzo es lo que quiere decir. ¿Lo tiene? Llenar, va. Pero esta palabra fue la que se usó, llenar, pletzo. Ahora, moraban, dice el versículo 5, entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía de hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ahora, quiero que entienda una cosa. Cuando habla de prosélitos, está hablando de discípulos. Un prosélito es sinónimo de discípulo, ¿verdad? Tanto judíos como prosélitos, ¿verdad? Ahora, esta parte que al oír el estruendo, ¿verdad? Dice, se juntó la multitud. Eso a mí me da la magnitud de qué fuerte fue ese estruendo. Qué fuerte fue ese estruendo en esa casa donde estaban, para que todos hayan salido de sus casas a ver qué estaba pasando. Es que todos lo escucharon, pues. Sí, o todos sea, lo escucharon. fue un estruendo de miedo. Pero no se escuche para que lo bautizaran y no por curiosidad. Ahora Sí, mire a usted curiosidad. el versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en qué dice? En nuestra lengua. En nuestras lenguas. Ahora, las maravillas de Dios, escuchemos bien. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían que están llenos de monstruos. Ahora, a este evento se le conoce como el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? De hecho que en la Biblia hay unas que ahí aparece como el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hay diferentes puntos de vista al respecto de esto, y es posible que muchos hayan errado porque lo miran todo tan literal, y aunque la Biblia hay que interpretarla literal, gramatical e históricamente, tenemos que entender que si es solamente literal, todo tiene que apuntar a que es literal. Si es gramáticamente, todo tiene que apuntar que es gramáticamente, y si hablamos históricamente, nos ayuda a entender de cuál es el tipo de interpretación que tenemos que aplicar.
Algunos dicen, y dígame si me equivoco, que el que es bautizado por el Espíritu Santo es bautizado después, como un evento posterior a haber creído. ¿Cuántos han escuchado que hay gente que dice, mire, si usted quiere ser bautizado por el Espíritu Santo, tiene que anhelar que el Espíritu Santo lo bautice? ¿Alguno ha escuchado eso? No, la gente dice. La gente dice, es que el bautismo del Espíritu Santo es un evento posterior. O sea, usted puede ser creyente 5 o 10 años y hasta después recibe el bautismo del Espíritu Santo, según este punto de vista. Sin embargo, en esta congregación seguiremos el punto de vista diferente a este, un punto de vista que ha sido predicado por muchos años, que es que usted y yo somos bautizados por el Espíritu Santo al creer. ¿Cuándo? Exacto, al creer. En el momento mismo que usted cree, es bautizado. Porque usted mira atrásito, leímos que cuando sucedió todo esto, dice que y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, ¿qué dice ahí? Bautizado. No, la palabra es Y fueron todos llenos del Espíritu. llenos. Entonces, bautismo es Llenura. sinónimo de Llenura. llenura. Una combinación. Es ser lleno. Porque bautismo viene del griego bautismo, que significa ser sumergido. Pero aquí la palabra que se usa es plexo. Y el contexto significa lo mismo, significa ser lleno. Ahora, vamos a ver otros textos que nos van a ayudar a aclarar los puntos de vista. Primero, a la pregunta, ¿cuándo somos bautizados? La respuesta que la iglesia va a manejar o la que usted tiene que contestar o usted tiene que evaluar es que somos bautizados en el momento de creer. Cuando alguien le pregunte, bueno, ¿y cómo es lo del Espíritu Santo? Porque yo le voy a decir, muchos entienden la persona del Padre, muchos entienden al Hijo, pero cuando llegan al Espíritu Santo hay tanta variedad de cosas. Erramos en los frutos. Todavía que los frutos son más fáciles de interpretar, erramos en los dones y erramos en la persona, ¿verdad? No sabemos identificarlo muchas veces. Ahora bien, entonces nosotros miramos que cómo se manifestó este don en ese momento, cómo se manifestó el bautismo en esa palabra llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes han sido bautizados entonces por el Espíritu Santo? Los que creen en Jesucristo. Así es, pero todos los que han creído. Y esto es importante, todos los que han creído. Y vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Aquí lo tengo. ¿Ya lo tiene? Sí, sí, lee. Porque por un Corintios, solo ¿qué? espíritu fuimos todos Permíteme, Primera de Corintios 12, 13. Tú lo lees, pero que lo busquen los demás. Primera de Corintios. 12. 12, 13. A ver, Jonathan. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿Fuimos quiénes? Todos bautizados. Ajá. en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Algunos pueden decir, no, pero aquí está hablando del bautismo en agua. Es independiente, el asunto es que es indiferente. Está hablando del bautismo del agua, pero está hablando del bautismo del espíritu. En un solo cuerpo porque fue en el cuerpo de Cristo cuando creímos en Así es. Jesucristo. El Espíritu Santo hace que tengamos comunión con Dios. Así que la pregunta para los que dicen que somos bautizados hasta después es, ¿cuándo formamos parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuando creemos? Listo como O cuando caminamos. ¿Cuando somos bautizados? ¿O cuando somos bautizados en el Espíritu Santo? ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que dice que si no se bautizan en agua, No. No vale lo que... ¿ah?
Sí, Yo aquí, pues, espérame, que si uno cree, ya bautizado, pero si no se bautiza después, en agua. Le explico eso. Es que mire, ve. Aquí permítame, Bueno, es una que pregunta a la vez. Es que le voy a contestar. Ah, bueno, Ramón. contéstele. Hermano Ramón, mire, cuando usted llega, cuando usted llega a los pies de Cristo, y usted empieza a caminar en el Evangelio, y ya usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, pero que usted quiere dar testigo al mundo que usted es cristiano. Entonces usted se bautiza en agua. Cuando usted se bautiza en agua, le enseña al mundo que usted pertenece a la vida de Cristo. Amén. A ver. porque lo que nos dice ahorita de Corintios, ¿verdad? Lo que yo interpreté ahí es que el cuerpo es la iglesia de Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Porque más adelante leyendo ahí, ¿verdad? Explica que la mano, que no hay órgano más importante que la mano, el pie, los ojos, todos somos parte. Entonces ahí entiendo que el cuerpo que se menciona es la iglesia de Jesucristo. Cuando decimos la iglesia de Jesucristo, está bien, decimos los cristianos, cuando creemos, pero yo creería, no sé, corríjame aquí, yo creería que si yo no creo en Jesucristo y de repente empiezo a creer porque me puse a leer la Biblia y solo creí y no formo parte de una iglesia, de repente no estoy siendo parte de la iglesia. O sea, ¿soy parte de la iglesia por solo creer en Jesucristo o debo de congregarme para hacer eso? Mire, ahí vamos a otro punto. Cuando creemos, ¿qué produce la fe? Yo lo he dicho, una palabra. La fe produce obediencia. Yo no puedo decir, creo, y no obedezco a Dios. Sí. Y le voy a demostrar con Primera de Juan. Veamos a Primera de Juan, capítulo 1. Porque si no estudia acá el versículo, que no dejaron de congregar como algunos tienen por costumbre. No, y dice también la palabra obediencia quiero, no sacrificio. ¿Quiere que usted lo Primera de Juan 1, 5, 7. Amén. Déjalo. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Ok, partamos de aquí entonces. Dios es luz. No hay tinieblas en él. Ahora veamos el versículo 6. Primera de Juan 1, 5 al 7. Al 7. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ok, una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que yo haga. Y ya lo hemos hablado. Si yo digo que soy alcalde de la ciudad, pero una cosa es lo que yo diga. Pero los votos nunca, nadie votó por mí. Entonces yo no fui candidato, yo no soy el alcalde. Una cosa, exacto, muy bien, Vidal lo ha dado muy claro. Por sus frutos los conoceréis. La fe produce obediencia. Si yo digo creo pero no obedezco, entonces se cumple lo que dice el versículo 6. Si decimos que Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué es mentimos. andar en tinieblas? A ver, No conocer la palabra de Dios. Practicar el pecado. Practicar el pecado. Si yo practico el pecado, pero digo, no, pero yo creo en Cristo, pero practicas el pecado. No, sí. también. Practicar, estamos hablando que estoy de acuerdo en el pecado. O sea, lo hago y no hay remordimiento. Es bueno todo. Mentimos y no practicamos la verdad. ¿Y qué dice? Pero Versículo si 7. andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, como andamos en luz, si andamos en luz, ¿qué es lo primero que va a pasar? Buscar la luz. No, tenemos que tener comunión unos con otros. Tenemos que tener comunión o no. Ahora, cuando usted lee en el contexto, la comunión es en la verdad. Hay un hombre que ahí por el barrio todo el tiempo, gracias a Diosito que me mandó esto todo, que por Diosito le cobro esto. Y ese hombre, joder, yo nunca lo he visto acá en una iglesia. Ah, sí, lo que pasa es que... Yo por eso hacía el apunte, ¿verdad? Porque yo resumo que en conclusión es que el cuerpo somos la iglesia. Tenemos que estar en congregación. Estamos en comunión también. Y obedientes, ¿verdad? Estamos en congregación y estamos en comunión, pero
le hacía ese punto porque inclusive yo creo que inclusive yo también caí en ese mismo punto. Cuando uno le empiezan a hablar de la palabra de Dios al inconverso, nos encontramos con muchas personas que decimos, no, sí, yo acepté a Jesucristo, yo creo en Jesucristo, pero yo no necesito andar ahí. Entonces, así el punto es ese versículo le va a servir, primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6 le demuestra que Dios no puede ser burlado, Gálatas 6:7, ¿verdad? Porque todo lo que el hombre siempre su cosecha. Yo puedo decir que soy cristiano, ir a una iglesia regularmente, discipularme, pero no he creído en mi corazón porque no abandono mis pecados, porque sigo en los mismos pecados. Practico las tinieblas, entonces miento. Ahora, la gente puede engañar, pero ¿y a Dios? Ahora, por eso debemos saber que solo los verdaderos creyentes son bautizados al creer, porque es en el momento de su conversión cuando la obra redentora de Cristo se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cómo vemos que realmente hemos creído entonces? Porque todo esto va de la mano con lo que obedecemos la palabra. Miren cómo vamos a caer en el... Aquí ahora vamos a hablar de las lenguas, me va a decir, bueno, vamos a caer en eso. Pero primero hay que entender la doctrina del Espíritu Santo. Tito 3:4-7. Tito. Del que viene. El otro. ¿Tito qué? 3, del 4 al 7. Espera, mira otro Tito color. 4. 3, 4, 7. A ver, Pedro. 3, 4, Antes 7. de Filimón. Tito, el 3, 3. 4, sí, yo sé dónde está. De Hebreos. No, yo la tenía, Bueno, yo le llega Hebreos y después de yo le Hebreos escuché, llega... yo le A ver, escuché 4. Tito 3, del 4 al 7. ¿De Pedro? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y por La renovación del Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando vimos la doctrina de la regeneración en el doctrinal? ¿Qué era la regeneración? Era cambiar nuestro. Era una manifestación sobrenatural por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que pasaba en las personas, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, versículo 6, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, hermanos, cuando somos bautizados, entonces En el momento de creer. en el momento que creemos. Ahora, otro versículo más, y con este vamos a terminar con ese punto. Efesios 1, 13, 14. Efesios 1, 13, 14. ¿Lo tiene hermana Claudia? Me lo lee. 13 y 14. 1, 13 y 14. 13 y 14. Ajá. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, al que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora la pregunta es, ¿somos sellados con el Espíritu Santo en el momento que escuchamos el mensaje o en el momento que lo creemos? En el momento que se cree. Que lo creemos. Así es. Porque mucha gente escucha el mensaje, pero Como no la está, parábola. pero no está escuchando. Como la parábola, yo lo decía, cuando usted estaba hablando, lo creí, muchas veces estamos aquí corporalmente, pero mentalmente andamos lejos. Somos como el niño que castigaron, para que le dijo, hincate, le dijo. No se quería hincar el niño. Hincate, le dijo a la mamá. No se quería hincar. La mía. Que te hinques, te digo, me voy a hincar.
pero voy a estar de pie en mi mente. Pues en la fábrica tenía un jefe que él decía que el cielo era rojo y que nos acaba de ir. Y yo le dije, no es azul, no es rojo, y él ganaba. Pues yo le dije que era azul. Así que, ¿verdad? cuando usted cree en Dios, verdaderamente en ese momento, usted es sellado por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de este segmento en Efesios, cuando estábamos en Efesios capítulo 1, hablábamos de que esto significaba una marca de propiedad, ¿verdad? Y una marca de propiedad no se podía quitar, no se podía violar. Así que ahí volvemos a caer en otras doctrinas como la salvación que no se pierde. Porque usted ha sido sellado, ha sido marcado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Otra de las cosas que tenemos que ver es que cuando usted ha creído, su vida empieza a reflejar la obra de la regeneración hecha por el Espíritu Santo. Usted va a ir, como dice la Biblia, que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Su vida tiene que reflejar cada vez más a Cristo. Pero si sigue siendo el mismo diablo, cuando vino a la iglesia no ha creído. Reflejamos lo que adoramos. Exacto, muy bien. ¿Qué representó en Pentecostés la manifestación del don de lenguas? Ahí sí vamos. Significó también el cumplimiento de la promesa hecha por Cristo a sus discípulos. Ahora, siempre que hablamos de esta promesa, hemos visto Juan, hemos visto Juan 16:7, que dice, yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Pero nos olvidamos de otra promesa. Era una promesa hecha en Marcos 16:17. Marcos 16:17. Marcos, sí. 17. A ver, Jonathan. 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ok, volvamos a Hechos, cuando dice que siendo llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, ¿verdad? Ahora, ¿qué palabra es esa? Cuando hablamos, dice que miraron unas lenguas que descendían como de fuego. La palabra lenguas, y apúntelo porque muchos, o cuántos han visto una figurita, una estampa, que están los discípulos así y aparecen unas lenguas de fuego. En el libro de historia bíblica. Ah, ¿verdad? Pero han visto eso, que aparece como una llamita, una lengua como en llamada, ¿no? Sí. Bueno, la palabra lengua en griego es glosa. Glosa, dos S. Glosa. ¿Qué es glosa? Es idioma. Glosa, cuando dice lenguas, habla de idiomas, pero de un idioma aprendido sobrenaturalmente. Un idioma aprendido sobrenaturalmente. Eso significa lenguas, glosa. Y veamos entonces lo que podría preguntarse usted. Pero bueno, lo que pasó en Pentecostés volvió a pasar. ¿Algún evento que haga referencia a eso nuevamente? No, yo solo lo asocié nada más con la parte de la zarza de Moisés, ¿verdad? Que vio Pero las zarzas no son... la llama de fuego ardiente, pero que no quemaba nada, ¿verdad? Pero es que la zarza en sí era la presencia del Señor. No, a eso me refiero, que era yo lo comparo como que era el mismo Espíritu Santo, porque al final la lengua es donde la presencia del Espíritu Ahora, Santo. cuando usted mira esa figura de la lengua, porque miramos ese dibujo, creímos que hablaba de que efectivamente venían unas lenguas descendiendo en forma de fuego y se posaron sobre la gente. ¿Sí o no? ¿O soy el único ser humano aquí que cometió ese error? Yo sí. Muchos miramos esa figura y dijimos, mira, yo me imaginé, venían descendiendo las lengüitas, y les cayeron encima. Eso es cuando no estudiamos la Biblia a la luz de la misma escritura. Ahora, la Biblia habla de que hubieron eventos similares, pero nunca idénticos. Así que la pregunta si fuera, ¿pero esto volvió a suceder?
La pregunta es sí, la respuesta es sí y no. Sí, no. Sí y no. Recuerde, Hechos es un libro de transición. Hechos 10, 44 al 46. En el contexto histórico de este texto, Hechos 10, 44 al 46. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, mire, Pedro está aquí hablando con un hombre llamado Cornelio, ¿verdad? Cornelio era un hombre que aparentemente era piadoso, ¿verdad? Y dice que Pedro estaba orando y miró los animales inmundos y comió, ¿verdad? Que él no quería comer porque decía que eran animales inmundos, que nunca había comido y cómo iba a ir a la casa de un gentil, y Dios lo mandó a la casa de un gentil. Este fue el primer gentil a quien fue anunciado el evangelio. Pero ¿cómo me dirá usted? Y los que estaban allá atrás en Pentecostés eran judíos nacidos en otros lugares y eran personas que habían adoptado también, ¿verdad?, la costumbre de venir a adorar a Jerusalén en los días de fiestas. Y esto, porque usted lo puede ver en el capítulo 11, me parece que en Hechos relata cuando Pedro habla de que él fue el que inició hablándole a los gentiles. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dice Pedro, estas para el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, ¿eh? Porque los oían que hablaban en lenguas, en idiomas, glosa, y que magnificaban a Dios. Usted está cumpliendo lo de Joel, ¿verdad? Ahí vamos a llegar también. Ahora, Cornelio fue el primer gentil en recibir tal experiencia, porque la Biblia nos dice que me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y al resto de la tierra. Entonces, Dios está haciendo algo cronológico aquí. Empezó en Jerusalén, ahora se está extendiendo, y más adelante va a ver usted que cómo se expandió, pero el hecho es que usted mire los eventos que no fueron iguales. Usted dirá, no, pero hablaron en lenguas. Muy bien, es cierto, habló en idiomas. Pero usted tiene que ver el contexto, dónde está pasando. Ya no está pasando en Jerusalén, o está pasando en otro lugar. Y está pasando con otro tipo de personas. Está hablando con un gentil. Y aquí tampoco está diciendo que descendieron lenguas, porque aquí dice, ¿verdad?, que, o sea, por el efecto, ¿verdad?, porque ven que Ni hubo un viento tampoco, ¿ah? Sí, aquí ni hubo un gran estruendo. Dice ahí, mientras vamos a ver, ¿por qué? Dice, vamos a ver, dice, porque, o sea, en el 46, dice, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. O sea, es como un hecho comparativo de, está ocurriendo lo mismo que ocurrió allá, están hablando en lengua. Pero sí, parecido, ¿verdad? El lengua, están hablando idioma. Ahora, y aquí es donde yo les decía ayer que veníamos en el carro, que uno tiene que ir poniendo mucha atención. No me quiero adelantar mucho porque eventualmente vamos a hablar de Corinto, pero la gente identifica, usted sin mucho estudio identifica cuando es un idioma, porque usted escucha los cambios, los ritmos, las pausas, ¿verdad? Pero ¿cuántos hemos escuchado cosas como, eso es un ejemplo, ¿verdad?, que digan, por ejemplo, ra, re, ri, ro, ru, ra, re, ri, ro, ru, y venga otra persona y diga, dice el Señor. Eso es lo que le iba a preguntar yo. Espera, no, pero es que esa pregunta es la que le voy a hacer, porque hasta ahorita, y eso es lo que yo tenía como interrogante, porque hasta ahorita es lo que llevamos estudiado, dice que hablaban diferentes lenguas. Claro, la multitud que había ahí, habían mucha gente de varios idiomas.
pero los que hablaban en los idiomas de los que estaban ahí. Pero nadie estaba diciendo la religión. Entonces la pregunta es... Ya vamos a llegar a esa otra parte del mensaje, porque son tres partes importantes. Okay. Pero si dice ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Y viene otro, interpreta. Y no vamos muy adelante, todavía no hemos llegado a ese punto. Pero viene y dice aquel... Dice el Señor que Dios va a bendecir a esta iglesia. Y vuelve a hablar el otro. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Las mismas palabras. Y que la bendición será de este tipo y traerá personas aquí y allá. Y otra vez. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Y vendrán de muchos lugares a este lugar. Entonces alguno inteligentemente puede preguntar, ¿cómo es posible que este esté diciendo las mismas 5 palabras y este esté interpretando totalmente diferente? Sí. Hay otra cosa que también, si es un don del Espíritu, si es un don de lengua, él mismo, o sea, si no hay un intérprete, tendría él mismo que interpretar. Ya llegaremos a esa parte de Corinto, pero no creo que la miremos hoy. Se habla de que sí puede hermano, se puede dar el caso de que está hablando en lenguas, él mismo está interpretando, pero a uno le dice que no viene de Dios. Que eso es como una comunión de uno. Dice, pero y ahí vamos a llegar después, ahorita todavía no. Miren a Cornelio. Perdón, pero yo creo que aquí lo valioso es lo que habla del pastor, porque ese es un punto que a veces nos pasa por alto. Yo creo que lo valioso es lo que están dándonos en enseñanza ahorita, que debemos de usar la inteligencia, ¿verdad? Porque no puede ser que lo mismo que esté diciendo tenga diferentes significados. Porque es un idioma. Importante, porque es como que yo le diga, this is my home. Sí. Y usted diga, esta es mi casa. Sí. Y yo digo otra vez, this is my home. Pero el Señor te dará otro lugar. Usted dirá, no, eso no es lo que está diciendo. No lo entiendo yo. Entonces, vemos aquí que estamos hablando idioma. Sí. Y que magnificaban a Dios. Así que vamos a ir puntualizando algunas cosas. Primero, que sucedió, aunque fue similar, no fue idéntico. Porque hay personas que le dicen, no, es que usted cuando es bautizado por el Espíritu Santo, entonces usted habla en lenguas. Ok, si voy a hablar en lenguas, seamos sinceros, en el contexto de cuál manifestación, porque está en Pentecostés que hubo un gran estruendo, pastor, y aquí no hay un gran estruendo, ¿verdad? O estará como en el caso de Cornelio, que tendría que haber otros testigos que no sean de la congregación para ver esto. Y si hay, esos son lenguas, entendemos que son idiomas. Ahora veamos. Porque dirán, no, pero es que tiene que ser así, dicen algunos, porque así dicen, porque hay dos hasta 3 eventos similares. Bueno, veamos a Pablo. Perdón, antes de ahí, como sobre ese mismo tema, como menciona usted, que hay que irse el contexto. En Pentecostés, que lo leímos por ahí, mencionó que eran como